Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Mi nombre es Lip de Nojeda y estoy muy contenta de que arranque una semana más informándose con nosotros. Lunes 5 de agosto de 2019. Espero que haya pasado un excelente fin de semana, sábado y domingo, para disfrutar con la familia, con los amigos, para visitar nuestra costa yucateca, cargarse de energía e iniciar con el pie derecho esta semana. La segunda del mes de agosto. Quédese con nosotros, el teléfono en el estudio 940-7600 y le hago la invitación para que se ponga en contacto con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentra como Tele Yucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Esa transmisión la puede ver completamente en vivo desde www.teleyucatan.gov.mx. Háganos saber qué sucede en su colonia o también en su municipio. Quédese con nosotros, iniciamos con las noticias. Nos vamos a la carretera Mérida-Chetumal, justamente a la altura de Tecash, en donde el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, constató las labores de modernización que benefician a 8 municipios de la zona. El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó la modernización de un tramo de 9 kilómetros de la carretera Mérida-Chetumal a la altura del municipio de Tecash, que forma parte de un paquete de proyectos de conservación y remozamiento de vías en los que se invierten 550 millones de pesos para incrementar la competitividad del estado, al ofrecer conectividad terrestre ágil y segura. Constató las labores que se realizan en el tramo carretero, a beneficio de más de 700,000 habitantes de 8 municipios de la zona. Los trabajos, que se suman a los esfuerzos del gobierno estatal, están a cargo de la SCT y consisten en la ampliación del tramo carretero, que pasará de 9 a 12 metros de ancho y 2 carriles de circulación para traslado más dinámico y seguro. Como parte de las acciones está la construcción del entronque a la comisaría tecacheña de Xaya para el acceso más seguro para quienes por ahí transitan, y los poblados de Quiní, Xaya y Ticul, donde antes se registraba un importante número de eventualidades y ahora se reducirá el índice de accidentes. Se realizan trabajos de mantenimiento, con la colocación de una carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor, pasos de fauna para proteger el hábitat local e infraestructura para el paso de fibra óptica, así como la instalación de la señalética horizontal y vertical. La obra favorece a Mérida, Canacín, Timucuy, Acanqué, Telchaquillo, Tequit, Teabo, Chumayel y Tecash, porque genera 103 empleos directos y 309 indirectos y se invierten 100 millones de pesos. Tele Yucatán te informa. Y de Tecash nos trasladamos hasta el puerto de Progreso, sitio que recibe fuerte impulso con la inversión de 60 millones de pesos que destina el gobierno del estado para obras de cableado, subterráneo y mejoramiento de calles, así como para la remodelación de la Casa de la Cultura, acciones para consolidar al puerto como destino atractivo para los visitantes y, claro, mejores condiciones para sus habitantes. Le cuento que, acompañado del alcalde Julián Zacarías Curi, el gobernador Mauricio Vila Dosal y su familia recorrieron el nuevo Malecón Internacional de Progreso, sitio rescatado por el ayuntamiento y el gobierno del estado para convertirlo en un renovado espacio de convivencia familiar para los yucatecos y el turismo, donde recordó que para el próximo año recibirá la inversión de 500 millones de pesos más para el mejoramiento de la imagen urbana. Fíjese que este tipo de inversiones solo se aplican en ciudades de alto nivel turístico, justamente como Acapulco Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco, Los Cabos, Baja California Sur y Playa del Carmen, Quintana Roo, y que el monto no solo se usará para infraestructura turística, sino también se aplicará para mejorar calles, escuelas, el servicio de agua potable, el suministro de energía eléctrica, entre otras acciones más. Y por supuesto, si usted no ha visitado este sitio, le invitamos a que lo haga el siguiente fin de semana. Vamos con otras cosas. Autoridades federales y estatales refuerzan la seguridad. Le cuento que la reciente publicación de resultados del semáforo delictivo reconoció a Yucatán, a nuestro estado, como estado libre de delitos graves. El gobernador Mauricio Vila Dosal acordó con autoridades federales y Fuerzas Armadas seguir fortaleciendo la coordinación en seguridad para garantizar que Yucatán se mantenga como uno de los estados más tranquilos y pacíficos de México. La reciente publicación de resultados del semáforo delictivo reconoció a Yucatán como estado libre de delitos graves como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión.
Vila Dosal y el comandante de la 10ª Región Militar General de División, Víctor Hugo Aguirre Serna, quien hace un mes asumió el mando militar en la región, encabezaron una reunión de seguridad en la que también estuvieron presentes representantes de la Policía Federal, la 9ª Zona Naval, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. En el encuentro, en el que también participó la Secretaria General de Gobierno, María Fris Sierra, Vila Dosal, junto con los funcionarios estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas, reiteraron su disposición para continuar realizando acciones conjuntas para salvaguardar las condiciones de seguridad y tranquilidad de las familias yucatecas. En la reunión se acordó promover la denuncia inmediata por medio del número de emergencia 911. Yucatán está libre de delitos graves como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión por el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad. Teleyucatán te informa. Pasamos a temas de educación y le cuento que estudiantes y alumnos fueron evaluados con mecanismos internacionales en el área del dominio del idioma inglés. Lectura, comprensión, escritura y fluidez al comunicarse en inglés fueron las habilidades evaluadas a 167 estudiantes de 13 secundarias y 138 docentes de preescolar, primaria y secundaria, que mediante el instrumento del Consejo Británico denominado APTIS, quienes obtuvieron la certificación de sus conocimientos con validez internacional. La directora general de Desarrollo Educativo y Gestión Regional, Graciela Cortés Camarillo, resaltó el compromiso de las y los sustentantes, que durante el pasado ciclo escolar siguieron las recomendaciones del equipo aplicador de la prueba, emanada de los programas de inglés en Educación Básica de Yucatán y Nacional de Inglés. El coordinador local del Programa Nacional de Inglés, Carlos Alexis Zabaleta Ramírez, indicó que de 2016 a la fecha, Yucatán suma 372 estudiantes certificados con mecanismos internacionales, de los cuales 115 son de primaria y 257 de secundaria. De igual forma, 478 docentes fueron evaluados para conocer sus fortalezas y áreas de oportunidad en las competencias comunicativas básicas del idioma. Con enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en la práctica social del lenguaje y competencias para la vida, el Programa Nacional de Inglés se aplica en 518 escuelas oficiales, 55 de preescolar, 211 de primaria y 252 de secundaria, atendiendo a más de 149,000 estudiantes yucatecos. Teleyucatán te informa. Y ahora en temas de ecología, empresarios del sector servicios conocieron las acciones previstas para la Ley para la Gestión Integral de los Residuos aquí en el Estado, que establece que en un periodo máximo de 2 años, los negocios y establecimientos tendrán que sustituir bolsas y popotes de plástico, así como productos de unicel por otros biodegradables, para tener un estado con 0 residuos. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, ofreció una plática a más de 100 representantes de 50 empresas afiliadas al organismo empresarial que realizarán las medidas que implica esta ley. En la plática le cuento que se explicó que la modificación de la ley aplica desde la producción, distribución, consumo y desechos de bolsas de acarreo y contenedores de unicel que se utilizan para cargar o traslado de productos al consumidor final, así como también los popotes de plástico. Y ahora cambiamos de temas y mire, Yucatán sería la entidad más beneficiada del sur-sureste cuando se liberen los recursos que anunció la Secretaría de Hacienda para obras de infraestructura pública y privada, debido a que tiene crecimiento 10 veces mayor al promedio nacional, así como lo escuche. Mira, la Secretaría de Hacienda anunció que en los próximos meses liberará 485,000 millones de pesos y se adelantarán licitaciones importantes para obras, porque es urgente reactivar el desarrollo económico del país. El 14 de agosto próximo, empresarios del sur-sureste se reunirán con funcionarios del gobierno federal para plantear estrategias que dinamicen la economía de la región. Con base en cifras del INEGI, le cuento que la economía de Yucatán creció 3.1% en el primer semestre del año, 10 veces más que el promedio nacional, que fue de 0.3%. Yucatán puede ser de los estados más beneficiados por las grandes obras de infraestructura federales que se van a hacer, por la calidad de vida, por la seguridad, que es un atractivo adicional,
por la conectividad que ha ido en aumento y por las inversiones inmobiliarias que se han hecho y que se van sumando a la infraestructura que puede responder a una de las mayores vocaciones del Estado, que es el turismo. Y antes que culmine el año, se concretaría el nuevo Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que contribuiría al crecimiento económico del país. Por primera ocasión, el Banco de Desarrollo tendrá la obligación de apoyar a las micro y pequeñas empresas. Es también destacable los recursos que se han dispuesto para canalizar en créditos. 270,000 millones de pesos para 130,000 pequeñas y medianas empresas y 370,000 micronegocios, además de la ampliación de las cadenas productivas, tanto de Nacional Financiera, NAFIN, que podrían apoyar hasta 16,000 nuevos negocios. Ya por último le cuento que el Plan Nacional de Desarrollo planea invertir el 25% de su Producto Interno Bruto en obras de infraestructura pública y privada. Si la economía de Yucatán continúa al alza y se mantiene en la cima, se invertiría el mayor polo de atracción nacional y extranjera, que significaría más empleos, mejor pagados, por supuesto, a beneficio de las familias. Con este importante tema nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Esto es Teleyucatán Te Informa. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. La información del día, presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Teleyucatán Te Informa. Edición nocturna, lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Teleyucatán. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa y qué gusto que sigas sintonizando las noticias con nosotros. Y le pregunto, ¿qué le parecería tomar una siesta esta tarde en una fresca hamaca? Pero no cualquier hamaca, en una frutal. Así como lo escuchan, en Tixcocop vive una familia que por más de 70 años se dedica a elaborar este producto, pero con un toque original, un diseño de frutas. En Tixcocop se elaboran obras artesanales de gran valor para los yucatecos. Sin ellas, no descansaríamos plácidamente. Son artesanías que se elaboran con diversas técnicas, de muchos colores y diseños. Hablamos de las hamacas. Son el producto de descanso más popular en el estado. A donde quiera que un yucateco vaya, procura llevar una consigo, incluso si duerme en cama. La familia Meseta elabora hamacas hace más de 70 años, cuando las vendían a los pasajeros del tren que iba de Mérida a Tizimín. Por vivir en una tierra de hamaqueros, Félix y su mamá elaboraron diseños que a nadie más se les ocurrió: hamacas frutales. Pueden ver los colores y dicen, oye, eso parece una sandía, no sé. Pero ya luego como fuimos dándole forma, hasta que surgió lo que es la sandía. Luego ya, de hecho mi esposa me comentaba, oye, una pitaya, los colores combinan. Elaborar una hamaca es un trabajo que requiere de talento y de 2 a 3 semanas de esfuerzo. La familia emplea a más de 350 ordidores de hamacas de diversas comisarías y municipios y a diversos embrazadores. Pues ya ve usted que tengo que utilizar el color verde, que es la orilla.
tengo que utilizar el color crudo, que es el inicio de la hamaca. Ya después pues tengo que poner 2 agujas, el negro y el rojo, que es el que va a hacer que aparezca la sandía y las pepitas. Hay hamacas para playa o jardín, las tradicionales para dormir, mecedoras, el Moisés y hasta para mascotas. A los yucatecos nos gusta vivir bien, nuestro mayor disfrute es estar en nuestra casa, pateando nuestra pared para mecernos en nuestra cómoda hamaca. En una semana, Félix entrega más de 100 hamacas que se venden al público local o turistas de Holanda, Francia, Japón, España y México. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y a través del 11º programa Visión y Tradición de Design Week México se visibilizó el trabajo de artesanos de Abalá, Maxcanú, Tecó y Yaxcabá. Le cuento de qué va. Consistió en residencias de creación en las que también participaron diseñadores industriales de otros estados y Cuba, a fin de producir piezas que se exhibirían en el Museo Nacional de Antropología el 10 de octubre próximo. Además, le platico que se efectuó con la vinculación de la Secretaría de la Cultura y las Artes, con la organización de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, así como Arte y Cultura Grupo Salinas. Se compartieron conocimientos en telar de cinturón de enequén costurado, filigrana, pijijiapa, urdido y macramé, así como tallado, piedra y también cuerno. Y ahora mucha atención los jóvenes que nos están viendo en este momento en casa, ya que si están interesados en continuar su preparación y quieren estudiar alguna carrera relacionada con las artes, aún están a tiempo. Tomen nota de la siguiente información. El miércoles concluyen las preinscripciones para los cursos y talleres que imparte la Escuela Superior de Artes de Yucatán para los estudiantes y público en general. Estamos ahorita ofreciendo 2 catálogos, uno de actividades de educación continua, que son cursos y talleres que ofrecen las diferentes áreas: teatro, música, danza, artes visuales, investigación. En actividades de educación continua tenemos 17 cursos y talleres, y en las optativas abiertas a público 15. El catálogo de cursos incluye idiomas como italiano, francés y alemán, hasta entrenamiento acrobático, el método Feldenkrais, entre otros, cuyos costos fluctúan entre los 500 hasta los 2.700 pesos. Y algo que me parece muy importante recalcar, tenemos talleres de método Feldenkrais, que es un método corporal, y hay uno especialmente dirigido a adultos mayores o personas que tienen algún tipo de lesión o de problemas articulares, para ayudarlos con la movilidad. Los interesados en tomar alguno de los cursos deberán llenar el formato de preinscripción que está en la página www.esai.edu.mx. Luego deberán pagar la cuota única semestral y acudir al ESAI para inscribirse el 12 o 13 próximos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Le cuento ahora que la grandeza humana y las distintas facetas que caracterizaron a Héctor Herrera Cholo, uno de los íconos más representativos de la escena en Yucatán, se resaltaron en el homenaje que se rindió al cumplirse el 9º aniversario de su fallecimiento, ante su busto ubicado en el Parque Teatro Regional del Fraccionamiento Residencial Pensiones. El acto fue encabezado por la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, quien estuvo acompañada por los hijos del inolvidable personaje, Fabiola y Jimena Herrera Osorio, Lili Herrera y Héctor Herrera Jr. Le cuento que la funcionaria dijo que se trabaja para institucionalizar el Día del Teatro Regional en Yucatán, pero resaltó que eso se logrará con el apoyo, concurso y acuerdo de la comunidad artística, con el respaldo de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. El patrimonio que representa alguna de las obras de don Héctor ha quedado protegido y preservado, por lo que se seguirá promoviendo su legado a fin de que su memoria continúe siempre viva, no solo en quienes lo conocieron, sino también en las nuevas generaciones. Y ahí en su pantalla imágenes al respecto del tema. Y mire, con un emotivo concierto de trova yucateca a cargo de la Orquesta Típica Yucalpetén y el cantante Oscar Chávez,
Así como una ceremonia del fuego nuevo para bendecir a la comunidad, se clausuró el 15º Festival del Coco en San Crisanto. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, reconoció los esfuerzos para la organización del evento, para crear sinergia con la dependencia que ayuda a la consolidación del proyecto sustentable. Entregó un reconocimiento al intérprete conocido como el Caifán Mayor, quien también es investigador de música latinoamericana y que cantó en el festival las canciones Solo tú y Miedo de Amar. Fíjese que en la velada también participó Jorge Buenfil con los temas Eso y Más, de su autoría, y Con la Fuente, de Pastor Cervera. Y ahora sí, de vuelta a la capital yucateca para irnos a una pausa comercial. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600, línea directa con nosotros. Pausa comercial y estamos de regreso. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Una vez más, Yucatán es ejemplo de participación ciudadana. Yo fui representante de partido. Yo participé como observador electoral. Yo voté desde el extranjero. Nosotros vinimos a votar. La ciudadanía ha elegido, ahora a exigir que nos cumplan. A toda la ciudadanía que participó en estas elecciones, solo nos resta decir gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Qué gusto saber que sigue con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Antes de seguir con más noticias, mire, tenemos saludos pendientes y son para Armando Solís y también para Saúl Parra, que se comunican a través de la transmisión en Facebook, en el Facebook de Tele Yucatán, que desean un feliz arranque de semana. Igual para ustedes, muchachos, gracias por estar pendientes de las noticias. Y mire, con este calorcito que anda haciendo y después de la comida se antoja un postre. ¿Qué le parece una paleta, un helado, un boli o simplemente un agua fresca? Pues le invito a que juntos vayamos hasta Izamal a disfrutar de esta helada tradición. Yucatán se caracteriza por su clima cálido, por eso los comerciantes se enfocan a la venta de productos que contrarresten el calor. Al llegar a Izamal, usted encontrará la paletería de la señora Ana María May, que tiene más de 14 años de experiencia y es la favorita del turismo local, nacional y extranjero. En su negocio trabaja María Burgos, experta en la atención al consumidor de productos refrescantes. La mayoría de la gente lo que más consume aquí son los troles. Los troles, que es parecido a un raspado. Hay de agua y hay de leche. Hay que vienen de Canadá, hay que vienen de Estados Unidos, hay que vienen de Colombia, de Cuba. Tienen 36 diferentes sabores de paletas, además de helados, aguas frescas y bolis. Con este intenso calor, venga a refrescarse a Izamal, donde encontrará deliciosos productos, además de personajes que le alegrarán el día. Rigoberto Chi tiene peculiar forma de atraer clientes. También puede probar un delicioso coco helado. ¡Cocos, cocos, cocos! La gente es muy atractiva y simpática con nosotros. ¿Cuál?
Sí, además fuimos a muchas cenotes. ¿Les gustaron las cenotes? Sí, mucho. Ahora sí, con toda calma, puede continuar su estancia en el primer pueblo mágico del estado o visitar otros tesoros de Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ya que estamos hablando de comida, la negra es el sabor a recuerdos. Muchos de nosotros, los yucatecos, incluso podemos recordar claramente en las papilas gustativas el sabor de esta bebida. Y si usted era fanático de ella, le tengo buenas noticias. ¿Usted probó el refresco Sidra Pino? Pues bien, su sabor está de regreso. El primer lanzamiento de refresco con sabor a recuerdos encantó a cientos de personas. El empresario Said Farah decidió evocar el recuerdo de los yucatecos, de su infancia o de aquellos momentos memorables. Entonces pensó en una bebida que lo generara. Por más de un año, muchas pruebas y cientos de catadores de la bebida, surgió Negra, el refresco con sabor a recuerdos. Estuvimos 1 año y 2 meses ahí jugando con todo esto. Entonces, no sé a las cuántas pruebas, pero sí te puedo decir que más de, no lo sé, 600 personas tuvieron que haber probado y haber llegado al punto en el que dijéramos, este es el sabor de pasado que queremos entregarle a las personas. El empresario yucateco contrató a una empresa local que envasa la bebida. La primera producción fue de 10 cajas de 24 botellas y se agotaron en menos de 3 horas. Hace 2 días produjeron 30 cajas más. A la gente le gustó mucho, ahí mismo, en ese momento grabamos algunas reacciones que vamos a estar subiendo a las redes sociales y bueno, a la gente le encantó, eso es lo que te puedo decir. 355 mililitros, es una botella normal, así es. Es de vidrio, el envase es de vidrio y la etiqueta es una etiqueta completamente negra. El refresco Negra no se elaboró con la receta original de la Sidra Pino, pero su sabor es idéntico. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. Dejamos a un lado los antojos y ahora le cuento que presentaron al nuevo párroco de Santiago Apóstol. Se trata de José Abelardo Ceballos Solís. En la misa que ofició el vicario general de la Arquidiócesis de Yucatán, José Candelario Jiménez, se presentó al nuevo párroco de Santiago Apóstol, José Abelardo Ceballos Solís, quien sustituye a Jorge Cervera Domani, quien tendrá la responsabilidad de la iglesia de Nuestra Señora del Líbano. Ceballos Solís, quien fue maestro en el seminario y recientemente párroco de La Huerta, compartió su felicidad de regresar a Santiago Apóstol, donde estuvo como diácono transitorio hace 24 años. La parroquia de Santiago siempre está presente en mí, desde que venía a los gremios y su tradicional feria desde Junucmá, y ahora continuar con el trabajo de muchos hermanos sacerdotes que me precedieron. Sin saber que después, como ya les mencionaba, regresar aquí como diácono, prestar el servicio y después ahora pues prestar este servicio, este ministerio como párroco aquí en la comunidad, donde pues el trabajo de grandes hermanos nuestros sacerdotes pues ha estado muy presente. En la Eucaristía, el nuevo párroco hizo el juramento de fidelidad y renovó su promesa sacerdotal. Luego recibió el bautisterio y confesionario y las llaves del santuario. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y en otras cosas, invitan a participar en una colecta de frascos que incluso seguramente usted tiene en casa, aquellos de mayonesa, mostaza o café que son de vidrio y tienen tapa de plástico. Con esto usted podría contribuir a la causa y además al cuidado del medio ambiente. Como parte de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se realiza la campaña Frascotón, que consiste en recolectar recipientes de vidrio de 120 mililitros con tapa de plástico para conservar la leche materna, informó la pediatra neonatóloga Ana Isabel Lavadores May. Surge esta idea ya que las mamás que traen y transportan la leche materna lo necesitan realizar a través de unos frascos pequeños para ser conservados y la traen al hospital para los niños que están hospitalizados, para sus bebés.
para contribuir a que las mamás no les falten los recipientes y cuidar el medio ambiente. Al reciclar los frascos, pidió a la sociedad sumarse a la campaña. La gente que tenga en casa frascos pequeños, son mayonesas pequeñas o frascos de mostaza, Nescafé, que son pequeñitos, esas son las características. Tienen que ser de frasco de vidrio con tapa de plástico. La recolección concluye el miércoles y la meta es recaudar unos 1,500 frascos. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la pausa comercial, pero antes tenemos saludos y son para Adriana Vargas, que hoy nos saluda desde Humán, y también para Alejandro Redondo, de aquí de la capital yucateca de Mérida. Pausa comercial y volvemos. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Yucatán te informa y mire, le cuento que fue un lunes diferente en el Parque Zoológico Bicentenario Animaya, porque generalmente es un día para limpieza y mantenimiento. Sin embargo, debido a las vacaciones, abrió sus puertas al público. Unas 2.500 personas disfrutaron de un paseo por Animaya este lunes. Normalmente los lunes no se abren. No, está cerrado al público en general, todos estamos para mantenimiento y actividades de limpieza.
Sin embargo, abrió sus puertas al público y lo hará nuevamente el lunes 19, a fin de que más vacacionistas puedan disfrutar de los atractivos de este parque zoológico. Tenemos los paseos en safari, en catamarán, tenemos igual el expreso Animaya, que es nuestro trenecito, tenemos un jardín de epífitas, tenemos un parque acuático y un herpetario. También cuenta con un mirador de 37 metros de altura, desde el cual se puede observar toda la extensión del parque, que es de más de 20 hectáreas, así como la zona poniente de la ciudad. Animaya también cuenta con poco más de 400 animales de 70 especies. Recientemente, hace días, tuvimos el nacimiento de una cebrita, que ahorita está obviamente con sus padres en la parte de praderas y hasta ahorita va muy bien el animalito. Hemos tenido nacimientos de flamencos, de guacamayas, de gaur, varias especies. El jefe del parque dijo que se está trabajando para incrementar los atractivos de Animaya. Estamos ahora sí que en el proyecto de un felinario y de un aviario. Estamos en pláticas de renovar ciertos atractivos, ¿verdad? Pero pues lleva tiempo y estamos pensando igual hacer un pequeño teleférico. En cuanto a la afluencia, dijo que con motivo de las vacaciones, esta se incrementó en un 20%. El día de ayer, domingo, tuvimos como más de 4.500 personas, que obviamente tenemos 3.500. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. El próximo 26 de agosto es el regreso a clases y como ya sabe, previamente los padres de familia van de un lado a otro buscando cada elemento de la interminable lista de útiles escolares. En ese tiempo la economía de los negocios se reactiva, dejando incluso una derrama económica que sobrepasa, según lo previsto, los 900 millones de pesos. Por el regreso a clases de más de 500,000 de estudiantes de diversos niveles, se estima obtener la derrama económica de 940 millones de pesos, que representa el incremento de más del 4% en comparación con el año anterior. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michelle Salum Francis, señaló que el inicio del ciclo escolar 2019-2020 programado para el 26 próximo reactivará la economía local, principalmente de negocios como papelerías, librerías, tiendas de uniformes, mochilas y zapaterías, así como otros que estén relacionados con la educación. El gasto promedio que cada padre de familia realiza por el regreso a clases, explicó que en promedio se calcula entre 1,800 y 3,000 pesos, dependiendo del nivel de estudios de los hijos. En el caso de los estudiantes de nivel superior, escuelas preparatorias y universidades, el gasto es mayor porque incluye equipo especial, que requieren algunas carreras profesionales, además de computadoras y tabletas electrónicas, que ya son de uso generalizado, anotó. En el estado hay un padrón de más de 500,000 alumnos, y las compras que harán los padres de familia reactivará la actividad comercial de los establecimientos de Mérida y las principales ciudades del estado, que será un respiro en año considerable difícil por muchos factores económicos nacionales y extranjeros. La reactivación en los negocios con productos relacionados para el regreso a clases comenzó a tener mejoría en sus ventas desde principios de mes, debido a que las familias se programaron para ir adquiriendo los útiles y uniformes de sus hijos conforme a sus ingresos y posibilidades. Algunos afiliados que participaron en la Expoferia del Regreso a Clases 2019 que organizó la Profeco en el Centro de Convenciones de Canacome tuvieron buenas ventas el fin de semana. Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta San Sebastián, en donde a pesar de la lluvia, las festividades en honor a la Virgen de la Asunción no se detuvieron. Como puede ver en las imágenes, la música y la vaquería no pararon. Y aquí le dejamos un fragmento de cómo se vivió esta vaquería en honor a la Virgen. Los asistentes ahí estaban presentes con sombrillas y las bailarinas ataviadas con el terno yucateco, miren, de blanco, con las flores en la cabeza para disfrutar de la tradicional vaquería. Con estas imágenes llegamos al final de este espacio informativo. Tenemos saludos pendientes antes de despedirme y son para la señora Concepción Juárez y también para Rarámuri Aragón, que nos saluda desde Chihuahua. Gracias por estar pendientes de Teleyucatán te informa. Mi nombre es Lívia Ojeda, gracias por arrancar la semana con nosotros. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde, pero por el momento no le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes.
¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de los Juegos Panamericanos. Y es que, bueno, desde la semana pasada arrancaron. Hay 10 atletas yucatecos que están participando. Y exactamente el miércoles, bueno, pues Regina Alférez Licea fue la primera en colgarse una medalla. Esto dentro de la natación artística por equipos y presentando la rutina libre. Consiguió el equipo mexicano la presea de plata. Hoy ya de regreso a esta ciudad de una conferencia de prensa y le estaremos presentando todos los detalles. En información del fútbol, el equipo de los Venados FC Yucatán también inició con el pie derecho su participación en el Apertura 2019 de la Liga de Ascenso. El sábado por la tarde en Colima venció 2-1 al equipo de los Loros y como está pues estipulado para este torneo, consigue sus primeros 4 puntos al triunfar de visitante. En el béisbol de la Liga Mexicana, el equipo de los Tigres de Quintana Roo ayer venció 6-0 a los Leones en el Parque Cuculcán. Gana la serie el equipo de los de Bengala. No obstante, Yucatán al día de hoy sigue siendo el líder en la zona sur del béisbol de la Liga Mexicana, sacando un juego de diferencia al equipo de los Tigres. Y finalmente en la natación, bueno, pues van a ir 5 yucatecos al Mundial Master. Esto va a ser del 12 al 18 de agosto en Corea del Sur. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Claro que sí, así es. Muy buenas tardes, mi estimado Mario, ya listos con la información. Gracias a usted allá en casa por seguirnos. Rápidamente vámonos con nuestras vías de comunicación. Hoy lunes ya les decíamos bastante información. 940-7600, nuestro número telefónico. Recuerde, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook nos puede localizar en @DeportesTeleyucatán para que también pueda comunicarse mediante esas vías con nosotros. Arranquémonos ya con toda la información. Regina Alférez es una jovencita que desde hace 7 años forma parte de la selección mexicana de natación artística. Este año no había sido del todo buena para ella.
habían habido pues varias complicaciones, lesiones, enfermedades, poco número de competencias, pero a pesar de ello, pues Regina se ha convertido en la primera yucateca de un total de 10 deportistas que representan a México en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en colgarse una medalla por equipos. Ella consiguió la presea de plata. Aquí está el reporte. Cuando se quiere, se puede. Y ante la adversidad, el trabajo diario es la mejor forma para salir adelante. En un año donde las lesiones, las enfermedades y un número reducido de competencias estuvieron presentes, no fueron impedimento para que la semana pasada la sirena yucateca Regina Alférez Licea obtuviera en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, la medalla de plata en la modalidad por equipos, tras presentar la rutina libre 50 años de la llegada del hombre a la luna. Pues estoy muy contenta, orgullosa del trabajo, tanto de mis compañeras como pues del equipo multidisciplinario. Fue una temporada muy pesada, pero creo que se cumplió con creces el objetivo. El equipo mexicano sumó un total de 175.1243 unidades para agenciarse la presea de plata. Canadá se llevó el oro y Estados Unidos el bronce. Regina Alférez, quien desde hace 7 años forma parte de la selección mexicana de natación artística, se convirtió en la primera atleta yucateca de los 10 que participan en los Juegos Panamericanos en colgarse una medalla. Es toda una historia, la forma en la que desarrollamos esta rutina, la empezamos a montar desde hace aproximadamente 2 años y medio, desde antes de Juegos Centroamericanos, de hecho. Es una combinación de ideas de todas. Ahora sí que pensábamos en explayarnos lo más que se pudiera con el espacio. Creemos que es una rutina, es un tema muy aprovechable porque en el agua te sientes, creemos que nos sentimos igual que como tal vez se siente en el espacio. Regina Alférez comentó que a pesar de no haber obtenido la presea de oro que le hubiera dado a México su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aún tendrán otra oportunidad, y esta será en los preolímpicos, la última vez que México asistió a esta competencia en la modalidad por equipos fue en los Juegos de Atlanta 1996. Bueno, vámonos ahora al rey de los deportes, y es que fin de semana de duelo de felinos, Leones contra Tigres, y los de Bengala se llevaron la serie, ganaron ayer 6-0, pintaron de blanco a los melenudos y se llevaron la serie. El venezolano Henderson Álvarez lanzó pelota de 5 imparables en 5 episodios para contener a la ofensiva de los Leones de Yucatán y conducir a los Tigres de Quintana Roo al triunfo por blanqueada de 6-0 para llevarse la serie anoche en el Parque Cuculcán. Además, los bengalíes contaron con bateo oportuno y con par de carreras en la cuarta y quinta entradas, respectivamente, sellaron su victoria, que los mantiene en el subliderato de la zona sur y a un juego abajo de sus primos los melenudos. Durante 5 rollos, Álvarez solo permitió 5 hits y recetó 3 ponches, con lo que obtuvo su primer triunfo de la campaña. Perdió el estadounidense Dustin Krishnow en 5 actos en los que toleró 4 carreras. En el cuarto capítulo, los Tigres timbraron sus 2 primeras anotaciones con imparables productores de Brian Hernández y Frank Díaz. Luego, en el quinto acto, hicieron otras 2 con hits de Josmani Guerra y Manuel Orduño. Amarraron su triunfo con una carrera más en la séptima y otra en la octava entrada, respectivamente, para llevarse la victoria. Pues ahí estuvo la serie. Entonces ayer los blanquearon a los Reyes de la Selva 6-0 por parte del equipo de los Tigres, pero a pesar de haber perdido la confrontación, es importante repetir, Yucatán sigue de líder en la zona sur, sacándole un juego de diferencia, un juego de ventaja al equipo de Bengala en la división de la zona sur, campaña 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos hablando del Mundial Máster de Natación en Corea del Sur, donde
donde pues 5 yucatecos, 5 tritones van a estar representando a México, y también le estaremos dando cuenta del triunfo 2-1 de los Venados ante el equipo de los Loros de Colima al arrancar la apertura 2019 del fútbol de la Liga de Ascenso. Una pausa, regresamos, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezcan los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Estamos de vuelta a Deportes Tele Yucatán. Vamos a continuar con la información. Recuerden nuestros números telefónicos 940-7600, también nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Deportes Tele Yucatán para que se comunique con nosotros. Y bueno, como comentaba el buen Mario Peniche antes de irnos al corte, pues bueno, la delegación de México de natación, entre ellos 5 yucatecos, van a estar participando en la Copa del Mundo que se va a realizar allá en Tokio. Un total de 5 yucatecos integrarán la delegación mexicana que asistirá del 12 al 18 del presente mes al Campeonato Mundial de Natación categoría Máster que se realizará en Corea del Sur, informó este lunes en conferencia de prensa Alejandro Pulido, presidente de la Asociación Yucateca de la disciplina. Las pruebas en las que van a nadar son entre nosotros 5, son 5 pruebas por persona. Nos vamos a pruebas de velocidad y de fondo y medio fondo, entre ellos el 400 combinado. Luis Uribe se van a dar el 400 combinado, al igual que Giovanni Beltrán. Antonio Moreno va a estar nadando el 200 mariposa, el 200 dorso, pruebas de dorso. Un servidor va a estar nadando las pruebas del 200 pecho y 200 libre, y 100 libre y 100 pecho. Y aquí mi compañero Adrián Magaña Asensio va a estar nadando puras pruebas de velocidad. Además de Alejandro Pulido, quien competirá en la categoría de 30 a 34 años, los otros 4 yucatecos que asistirán a esta justa internacional con el equipo mexicano son Luis Urioste Denis en la categoría de 40 a 44 años, Antonio Moreno Ávila en la de 35 a 39, así como Adrián Magaña Asensio y Giovanni Beltrán Valdés en la categoría de 25 a 29 años. Nuestra clasificación ha sido en los diferentes campeonatos nacionales que han habido en la temporada. El primer campeonato nacional fue en Querétaro en la fecha en octubre, ahí donde nosotros donde empezamos la temporada y empezamos a dar los tiempos, ¿no? Estas marcas. Finalmente, Alejandro Pulido destacó que la delegación mexicana está integrada por 56 nadadores de todo el país, quienes competirán en las pruebas de velocidad y de fondo. Vámonos al fútbol del ascenso. Este sábado en Colima arrancó la apertura 2019. Los Venados también iniciaron con el pie derecho, vencieron 2-1 a los Loros, este equipo recién ascendido. Y bueno, igual que pasó el martes anterior cuando el equipo de los Ciervos ganó su primer partido en la Copa, 4-1 al Atlante, también la historia se repitió en el torneo de Liga. Aquí está el reporte.
Al igual que en el torneo de Copa MX, los Venados FC Yucatán iniciaron con el pie derecho su participación en el Apertura 2019 de la Liga de Ascenso, al derrotar el sábado por la tarde 2-1 a los Loros de Colima en el Estadio Olímpico Universitario, que registró una buena entrada. El equipo de los Venados, que sumó sus primeros 4 puntos en el torneo por la victoria de visitante, tomó ventaja al minuto 6 de tiempo corrido. Tras un disparo que detuvo Tejeda, el balón le quedó en el área a Luis Alberto Sánchez, quien únicamente empujó la pelota para abrir el marcador. El 2-0 cayó antes de finalizar el primer tiempo, cuando el ciervo Gonzalo Camargo amplió el marcador al 43 de tiempo corrido. Un disparo de zurda puso el balón en el fondo de las redes. Fue al minuto 81 cuando el marcador se volvió a mover. Víctor Piñón, tras un remate de cabeza en el área chica, anotó el único gol de los emplumados para sellar el 2-1 en el marcador final del encuentro. El próximo martes 6 de agosto, dentro de la fecha 2 de la Copa MX, Venados visitará al FC Juárez y posteriormente el sábado 10 de agosto, a las 7 de la noche en el Estadio Carlos Iturralde, recibirán a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en partido correspondiente a la fecha 2 del torneo de Liga. Pues bien, ¿no? Por el equipo dirigido por Sergio Orduña, 2 partidos afrontados, uno en la Copa, otro en la Liga, 2 victorias. Este martes la fecha 2 visitando al FC Juárez en la Copa, y el sábado los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en partido que se va a desarrollar a las 7 de la noche en la cancha del Carlos Iturralde, encuentro de Liga. Le invito a que hoy a las 7:30 de la noche nos acompañe en Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. A nombre de todo el equipo, muchas gracias, muy buenas tardes. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido.